Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Bendiciones, familia del Rey. Nos volvemos a reunir para seguir compartiendo como iglesia en nuestros grupos familiares, en todas las facetas de nuestra vida, lo que dice Dios acerca de su palabra y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Hoy la palabra va a ser compartida por Alberto Durán, que es uno de los miembros y líderes de nuestra iglesia. Y vamos a tener un tema que lo vamos a repetir en diferentes aplicaciones a través del próximo año. Porque Dios quiere edificar la familia, Dios quiere fortalecer nuestros lazos familiares y en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde muchos se reúnen, comparten una cena, necesitamos crecer en la vida espiritual de nuestra familia. La fe verdadera se vive en familia, no se vive solamente en un templo o por fuera, en realidad la fe se vive en nuestras relaciones familiares y por eso hoy he invitado a Alberto para que comparta esta palabra acerca de cómo podemos vivir una mejor espiritualidad en nuestra vida familiar. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar la palabra y vamos a disponerla. Vamos a orar para introducir el tema y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Cierra tus ojitos ahí donde estás y dile al Señor: Padre, gracias por este tiempo, gracias por edificar nuestra familia. Ayúdanos, Señor, como padres e hijos, como cónyuges, como hermanos, a crecer en la vida espiritual. Danos la gracia, Señor, de aplicar a Cristo y vivir a Cristo en el interior de nuestra familia para que tu nombre sea honrado y para que tú seas glorificado. Amén. Amén. Muy bien, vamos a escuchar a Alberto y en esta interesante palabra acerca de la familia en Génesis capítulo 1. Familia del Rey, muchas gracias, Pastor Rodrigo, por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con la familia. Es un tema muy importante porque ustedes saben que la familia es la célula fundamental de la sociedad y por esa misma razón es objeto de gran bendición por parte de Dios, pero asimismo es objeto de ataque por parte del enemigo. Así que vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es espíritu y es vida. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, manifiéstate. Amén. Bueno, hemos querido darle un nombre a esta enseñanza para llamar tu atención. Y ese nombre es: que no te pase a ti lo mismo, que no me pase a mí lo mismo. La palabra del Señor dice: el que se crea muy firme, cuídese de no caer. Entonces vamos a aprovechar esta enseñanza, familia del Rey, a disfrutar en la presencia del Señor en esta tarde. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerte es: ¿qué tan importante crees tú que es la familia para Dios?
Y para responder esa pregunta, ¿qué mejor que ir a la Biblia? Así que trae tu Biblia, trae tu cuaderno de apuntes, tu esfero, para que puedas aprovechar esta enseñanza. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recordamos que la palabra nos dice que todo estaba desordenado, que estaba vacío, que había tinieblas, y por eso el Señor hizo la luz. Después de hacer la luz, los cielos, la tierra y los mares, dice la palabra del Señor que Él produjo toda hierba verde, toda semilla, todo árbol y todo fruto del campo. Y dice que después creó las lumbreras, la lumbrera mayor que es el sol, la lumbrera menor que es la luna y el resto de las estrellas. Y dijo, haya en los mares peces, en la tierra animales y aves en los cielos. Es importante, queridos hermanos, que nos demos cuenta que Dios quería crear todo un entorno. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y para quién lo hizo? Y esa pregunta, mi querido hermano, la encontramos en la Biblia. Todo esto lo hizo el Señor para tener una vida de relación con el hombre. Sí, contigo, conmigo, con tu familia, para que no te vaya a pasar a ti lo mismo. Sigamos con la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense, hermanos, la importancia de este tema. Hay un Dios que está arriba de nosotros, que toma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida, y a través de ese soplo es su ADN, su esencia es traspasada a nosotros. Toda esa esencia está ahora en nosotros, y es muy importante ver que fue a su imagen, conforme a su semejanza, ¿cierto? De tal manera que cuando estemos en la presencia del Señor, encontremos esa comunidad, ese parecido, esa relación especial. Y llama la atención que la palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, ¿no? En los animales de la tierra, las aves de los cielos, y dice allí, mi querido hermano, y señoree sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es increíble pensar a quién se estaría refiriendo al Señor. Este es el versículo 26 de Génesis 1 y ya Dios está haciendo una advertencia. No sé si tú ya cogiste el tema. Sigamos. Entonces decíamos que Dios le dio señorío al hombre. Pero ese señorío que le dio Dios al hombre no era conforme a la voluntad del hombre. Ese señorío es conforme a la voluntad de Dios. Te preguntarás cuál es la diferencia. La diferencia es que cuando tú haces señorío conforme a tu manera de pensar, muy posiblemente te vas a desviar. Porque puede que los sentimientos, las emociones, las sensaciones puedan controlarte. Pero cuando tú ejerces ese señorío en la forma que Dios ha dicho, siempre vas a pensar primero en Él que en ti. Y ahí está la victoria, iglesia. Sabemos que ese señorío se lo dio Dios al hombre y hace una precisión muy importante. Tú señorearás
sobre todo animal que se arrastra. Fíjate que la palabra del Señor no dice que tú serás señoreado por todo animal que se arrastra. Es muy importante tener en cuenta. Y hazte estas preguntas. ¿Quién señorea tu vida? ¿Quién es el verdadero Señor de tu vida? ¿Estás bajo el señorío de Dios? ¿Estás bajo tu propio señorío o aún peor? ¿Estás bajo el señorío de aquel animal que se arrastra sobre la tierra? Esta es la pregunta que hoy el Señor tiene para nosotros. ¿Para qué? No te pase a ti lo mismo, para que no nos pase a nosotros lo mismo. Y toda esta creación que Dios hizo tiene un propósito, y el propósito lo encontramos en el versículo 27 cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y ahí está, queridos hermanos, parte del propósito del Señor con nosotros. Varón y hembra los creó. Es la creación de la familia, es la creación del hogar, es la creación de lo que nosotros hemos denominado el hogar. ¿Y qué más dijo Dios? ¿Qué más le dijo Dios al hombre? Le dijo lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y la pregunta es: ¿qué significan todos estos verbos o estos adjetivos? Porque dice fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear. Esas acciones tienen un propósito en la palabra del Señor. Y el relato bíblico sigue de una manera muy especial, porque dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, recapitulando, tenemos a Dios que hace la creación y allí planta a un hombre y le da toda la libertad. Le dice multiplicad, sojuzgad, todo lo que hemos visto. Solo derechos. Fíjate que Dios dispuso todo para ti y para mí, para que pudiéramos tener una vida plena, una vida de gozo. Y solo le dio una limitación, solo una. Y le dijo: puedes comer de todos los frutos del árbol del jardín de Edén, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y fue una amonestación con una consecuencia bastante fuerte, bastante delicada, porque dijo: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y lo interesante de esto es que esa palabra que dio Dios debió haber conmovido el hombre. Y vamos a seguir con el relato bíblico a ver si esto fue así. Y ahorita quisiera hacerte una pregunta, y es: cuando Dios pronuncia estas palabras, ¿existían sobre la tierra Adán y Eva? ¿Estaba solo Adán? ¿Estaba solo Eva? ¿Estaban Adán y Eva? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cierto? Si solo estaba Adán, ¿Adán transmitió bien el mensaje a Eva? ¿Eva entendió bien el mensaje? Y lo más importante, ¿Adán y Eva obraron conforme al mandato del Señor? Vamos a seguir con el relato bíblico. Y es importante
que recordemos qué pasó enseguida. Dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del cuerpo. Hemos oído, hermanos, que para la mujer la debilidad pueda ser su oído y que para el hombre su debilidad pueda ser el ojo. Y es interesante que la palabra diga que la serpiente era astuta y habló a la mujer. Y fíjate cómo es la estrategia del enemigo. El enemigo no repitió fehacientemente la instrucción que había dado Dios al hombre. El padre de la mentira, el enemigo, dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es importante ver la reacción de Eva. Eva contesta, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y cuando comparamos, queridos hermanos, la diferencia entre lo que dijo Dios y lo comparamos contra lo que contestó Eva, encontramos una sutil pero importante diferencia. Porque Eva agregó la palabra no le tocaréis. Cuando revisamos la escritura, lo que Dios le dijo al hombre fue que podía comer de todo árbol del jardín de Edén, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Pero Eva en su respuesta dice que lo que Dios dijo adicionalmente era que no lo tocara. Y esa palabra tiene un significado especial. Ese significado tiene una palabra, un sentido muy especial para nosotros, porque no salió de la boca del hombre. Esa palabra salió del corazón de Eva, ¿cierto? Entonces quiero, hermanos, que en este momento hagamos una composición del lugar. Que yo sepa, los árboles no caminan. De acuerdo con el relato bíblico, la serpiente no va a buscar a Adán. La serpiente no va a buscar a Eva. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Señor? Eran Adán y Eva que estaban al frente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que la culebra no los había llamado, y que el árbol tampoco, mucho menos. Pero ellos estaban delante del árbol. Y eso me hacía reflexionar. Dios había dispuesto todo para que el hombre pudiera gozar del jardín de Edén, para que se pudiera maravillar con el amanecer. ¿Usted se imagina cómo sería un amanecer en jardín de Edén? Ver todo lo que el Señor había dispuesto, los cielos, las montañas, los mares, con esa perfección tan grande que Él lo había hecho. Y el corazón del hombre, ¿dónde estaba? En el único lugar donde Dios le había dicho que no estuviera, que no fuera, que ni se asomara por allí, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. ¿Y cuál fue la astucia de esa culebra? La culebra estaba en jardín de Edén y estaba allí en el árbol. No fue a buscarlos.
Entonces mira esto. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es la frase que toda persona que quiere pecar desearía oír. No moriréis. Y la culebra, dice la palabra, era astuta. Dijo a la mujer lo que ella quería oír. Y adicionalmente le agrega una razón lógica para convencer a Eva. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa frase retumba en la mente de Eva. Y mira la reacción de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y de esta porción bíblica podemos ver lo que había en el corazón del hombre, tanto de Adán como de Eva, porque dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Esto te da una perspectiva de la sensualidad, de que Adán y Eva estaban poniéndole mucha atención a sus sentidos naturales. Y la palabra dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la codicia. Adán y Eva estaban llenos de esa codicia y dice que tomó el fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué les pasó? Y la respuesta es que ellos no cumplieron la voluntad de Dios. Dios, recordémonos, ¿qué les había dicho? Les había dicho fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, señorear sobre los peces del mar, las bestias de la tierra, las aves de los cielos y sobre todo animal que se arrastraba. Y aquí lo que sucedió fue que Adán y Eva permitieron que ocurriera todo lo contrario, porque no sojuzgaron, no señorearon, sino que permitieron que la culebra señoreara sobre ellos y juzgara por ellos. Y por eso es que se produce este resultado tan desastroso, porque cada vez que nos alejamos de la voluntad del Señor y actuamos en nuestras propias fuerzas, es que podemos perecer. Podemos perecer por falta de entendimiento, dice la palabra del Señor. Porque lo que el Señor quería era que ellos hubieran escuchado su voz y hubieran hecho su voluntad. Y lo que sucedió fue que ellos creyeron más a la culebra que al mismo Dios en ese momento. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Puede que te preguntes, ¿eso qué tiene que ver con mi familia? Pues mi querido hermano, esa instrucción es para ti, es para mí, es para todos. Porque el Señor de verdad quiere que nosotros fructifiquemos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra. También quiere que sojuzguemos y que señoreemos y no nos dejemos enseñorear de nadie. Pero cuando nosotros, repito, permitimos que cualquier voz ajena a la de Dios gobierne nuestra vida, tenemos garantizado el desastre. Ese desastre
¿a dónde nos llevó? Ese desastre nos llevó a perder la permanencia en el jardín de Edén. Esa circunstancia que atravesaron Adán y Eva trajo unas consecuencias para todos nosotros muy graves. Tuvo unas consecuencias que hoy nos tienen en este mundo. Pero continuemos con el relato bíblico. Dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira esto. ¿Por qué dice la palabra que sus ojos fueron abiertos? Ellos ya tenían los ojos abiertos, pero Dios, con la sabiduría en la creación, los ojos de ellos estaban abiertos al bien. Pero después que comen de este árbol, sus ojos ya estaban abiertos al mal. Y dice que conocieron que estaban desnudos. La desnudez era una cualidad, era un atributo, era una noción de limpieza, ¿cierto? En el desnudo no había ninguna malicia, no había ningún pecado, ¿cierto? Pero después de que ellos comen del fruto prohibido, ellos ya se dan cuenta que están desnudos. Y miren lo que son las soluciones humanas. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Simplemente dice allí que se hicieron unos delantales con unas hojas de higuera. Y esa solución humana no los llevó a nada. Muchas veces en las familias sucede lo mismo. Cuando hay un error o una falla, ¿qué se hacía? Antes, yo recuerdo, había serenatas. El señor la embarraba, se portaba mal. ¿Y cómo solucionaba su falta? Llevaba una serenata a la casa. Otros llevaban una joya, otros flores, otros chocolates, según la capacidad económica que tuviesen. Pero esas soluciones humanas no solucionaron el problema, no ocasionaron nada distinto a que el hombre perseverara en su maldad, en que no se arrepintiera, en que no se volviera a él. Y dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí hay algo muy importante, porque dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y es muy importante, queridos hermanos, que hagamos esta reflexión. Detengámonos aquí un minuto, porque dice que oyeron la voz de Jehová Dios, el cual se paseaba en el huerto. Esto nos indica que Dios hablaba en el jardín de Edén y que Él se paseaba por allí. Y lo triste de esta historia, queridos hermanos, es que no vemos una sola referencia bíblica a que el hombre quisiera escuchar algo de lo que salía de la boca de Dios. Es increíble que teniendo la oportunidad de pasear con Dios en el jardín de Edén, Adán y Eva prefirieron escuchar a la serpiente. Prefirieron tomar del árbol que era prohibido. Que no te vaya a pasar lo mismo. Que no me vaya a pasar lo mismo. Que no nos vaya a pasar lo mismo. Porque el Señor había dado una palabra de bendición. Y fue el hombre el que cambió todos los planes. Y quiero decirte algo. Dice que se escondieron. Y esconderse nunca es una opción. Esconderse nunca es una
solución. Pero ellos, ante la falta de contacto con ese Dios, nunca dice la palabra allí en ninguna parte, dice que ellos se acercaron al Señor. Qué privilegio, hermano, usted se imagina haber estado en el jardín de Edén y haber conversado con Dios, haber escuchado su voz, haber preguntado a Dios y haber caminado con Él, ¿cierto? Haber compartido con Él. Es lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo diario con Dios. Escuchar su voz, pasear con Él en esa hermosa Biblia, en todos esos capítulos, en todos esos versículos que Él inspiró en los hombres. Y es increíble que a veces nos pueda pasar. Y continúa el relato bíblico. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Varones. Dios llamó al hombre. Varón, Dios te va a llamar a ti y te va a preguntar. Yo te hablé, yo te dije. ¿Cuánto de eso escuchaste? Yo caminé contigo. Hoy estás caminando conmigo. Y dice la palabra, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces tuvo miedo, ¿cierto? Hemos nosotros leído que la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor de Jehová es distinto a este miedo, porque ese temor de Jehová es respeto, es reverencia. Este miedo es cobardía, es pecado, es una negación de lo que había dicho Dios. Y dice él que se escondió porque era que estaba desnudo, cuando la desnudez nunca fue un problema, ¿cierto? Puede usted pensar, mi hermano, ¿cuál sería la temperatura que Dios había dispuesto allí en el jardín de Edén, que ni siquiera se requería de abrigo? Porque Dios lo había dispuesto a todo. Y dice que ellos, al oír la voz del Señor, tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. Y mire cómo sigue el relato bíblico. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿No sabía Dios que ya lo habían comido? Claro que Dios ya lo sabía, pero él necesitaba ver qué decía ese hombre. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué disculpa. La disculpa tampoco es una salida, porque lo que Dios había dispuesto en su orden era perfecto. Y quería Adán excusarse en la compañera que Dios le había dado para tratar de exonerarse de su falta. Y dice allí que ella le dio y que él comió. O sea que la disculpa, mi querido hermano, tampoco te va a sacar adelante. No te va a sacar adelante ni el esconderte, ni el disculparte, ni el oír. Y mire cómo sigue la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, mujer, tú también serás llamada a cuentas. Tú también debes obrar conforme a la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Hermano, ni siquiera el engaño te sirve de disculpa. Cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha dicho lo que hay que hacer, ni el engaño
te saca limpio. Ni siquiera el engaño que tú puedas aducir te va a sacar adelante, porque Dios ya había dado su palabra. Y dice que Él se paseaba por el jardín de Edén y que hablaba. Pero el hombre no se acercó a escuchar. Y dice que paseaba, pero el hombre tampoco se acercó a compartir con Dios en ningún momento. Y mira cómo continúa el relato. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esa serpiente quedó maldita, maldita por la boca de Dios. Andará sobre su pecho y comerá polvo todos los días de su vida. ¿Y qué le dijo a la mujer? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjate que nunca Dios maldijo a la mujer. Lo que dijo es que iba a parir sus hijos con dolor. ¿Y qué le dijo al hombre? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No maldijo Dios al hombre. Lo que le dijo fue que a partir de ese día, y por el hecho de haber escuchado la voz de la mujer, la voz de la serpiente y no la voz del Señor, que iba a comer con el sudor de su frente. Dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo te volverás. Y ya para terminar, queridos hermanos, esta reflexión es muy importante para que no te pase a ti lo mismo, para que en tu familia no suceda lo mismo, para que nosotros podamos sojuzgar, para que nosotros podamos señorear y no ser señoreados de nadie. Porque, repito, cuando tú permites que alguien diferente a Dios señoree sobre tu vida, sobre tu hogar o sobre tu familia, esa es la fórmula perfecta para el fracaso. Y tú dirás: bueno, ¿y por qué Dios permitió todas estas cosas? Porque Él quería darte hoy esa palabra. Porque Dios no esconde nada. Porque Dios no esconde el pecado. Dios te muestra el pecado para que no caigas en él. Y dice ese versículo al final, que es hermoso, y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Él siempre guarda un remanente, familia del Rey. Ahora quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es espíritu y es vida. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas que podemos sojuzgar, que podemos señorear sin permitir que nadie señoree sobre nosotros, que tú nos has dado plena libertad, Señor, que el enemigo es el que ha venido a robar, a matar y a destruir. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Por eso no debemos creer al padre de la mentira. Tú dijiste, Señor, que si resistíamos al diablo, él huiría de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, para que hoy sea nuestro espíritu el que gobierne sobre nuestra carne.
Que no sea nuestra carne la que gobierne sobre el espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque hoy has dado una palabra de bendición. Y sabemos, Señor, que nos llamarás a cuentas, tanto al hombre como a la mujer, y que si nos separamos de tu palabra, Señor, fracasaremos. Y si en esta tarde ha sido la primera vez que te conectas con nosotros, o ha sido la primera vez que escuchas la palabra del Señor, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado y ese pecado me había alejado de ti. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres y señorees en él. Quiero oír y hacer tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Familia del Rey, cordial abrazo, cordial saludo, y recuerda lo que te dijo Dios para que no te pase lo mismo. Bendiciones, una feliz tarde y vámonos en paz con el Señor. Amén.